a través del projecte de Cibersalut, en col·laboració amb un centre de formació professional del sector de la salut molt important a nivell estatal, del Parc Salut Mar, fem una proposta de crear un màster de formació professional pel sector sanitari que habiliti a aquestes persones poder tractar dades. Així, a més dels informàtics, tenim persones del sector sanitari formades. D'aquí sortia una altra necessitat. Els centres de formació professional sanitària necessiten un entorn virtual per poder tractar totes aquestes dades. Necessiten un hospital virtual. El projecte de Cibersalut també assoleix aquest repte, fer una proposta d'un hospital virtual perquè així tanquem una proposta tan formativa com les eines necessàries per executar aquesta formació. El proyecto de Cibersalut es un proyecto que está focalizado en crear una solución tecnológica que incluye tanto hardware como software para crear este entorno de tratamiento de datos en el mundo sanitario. La información que trata este proyecto siempre es o anonimizada o son datos que hemos generado de forma anónima, es decir, nunca tratamos datos reales de pacientes, esto que quede muy claro. El proyecto está formado por diferentes componentes. Una es un sistema de gestión hospitalario para simular lo que sería el funcionamiento de un hospital. Es una solución que se llama Open Hospital, es un open source que está disponible para ser utilizado. Después, también en colaboración con una empresa, estamos utilizando un software de recogida de datos para cargar este sistema sanitario de datos. También hemos creado un entorno para donde los estudiantes puedan trabajar y procesar los datos, ya sea en entorno de base de datos, ya sea explotando la información. El proyecto también tiene una parte que es generar con inteligencia artificial modelos a partir de los datos, modelos que nos permitan, por ejemplo, detectar si una imagen es benigna o no, detección de tejidos, etcétera, etcétera. Una de las partes del proyecto también muy importante es monitorar toda la solución, o sea, realizar un monitoraje de los datos que haya un cuadro de mando y, dado la criticidad del entorno, tiene que estar todo controlado con la seguridad que corresponde para evitar accesos no autorizados, trazar todos los accesos y tener el control de lo que está pasando en la solución. El proyecto tiene también una parte que es, en colaboración con una empresa que es Meditex, lo que es una plataforma de extraer datos y cargar datos en nuestra plataforma. Esto nos ha permitido, trabajando con estándares de seguridad y estándares del mundo de la salud, transferir datos de un sistema a otro desde un punto de vista de una empresa profesional que lo está realizando. Esto nos ha sido muy útil. El proyecto tiene una parte innovadora que es crear una solución que a día de hoy no existe para entornos de formación de FP del mundo sanitario, donde creamos una solución, que es lo que comento, a día de hoy no existe, con todos estos componentes. Entonces hay una parte de innovación importante. Hay una parte que son los servidores hardware y que también es un entorno de Edge CPD que se llama, que es donde van estos servidores ubicados. También es el primer piloto que hacemos. También la solución tiene una parte importante de monitorización, de control, de logs, de eventos, es decir, el proyecto tiene que controlar quién accede a la información y tener todo un cuadro de mando para ver qué pasa en esta solución. Y esto también es lo que estamos implementando. Todo este proyecto está elaborándose en colaboración con Parc Salut Mar, un centro de Barcelona de referencia de formación de la FP sanitaria, que ellos nos dan el contexto de cuáles son los datos, para qué sirven. El otro centro con el que colaboramos es el Instituto El Rincón de Canarias, un centro que ellos han realizado toda la parte de entrenamiento de modelos de detección de imágenes, y también el Centro Integrado de Formación Profesional Los Gladiolos, también de Canarias, donde ellos nos han aportado el conocimiento del dominio de las imágenes que se han utilizado para realizar el modelaje con estos modelos de inteligencia artificial. Este proyecto nos ha permitido trabajar en un entorno de salud que nosotros no tenemos conocimiento desde el punto de vista informático. Hemos podido implementar los conocimientos que hemos aprendido durante las clases de estos últimos años en un contexto médico.
donde hemos podido tratar de datos biomédicos en un entorno que no éramos muy familiarizados. Hemos conseguido usar técnicas a través de formaciones y charlas con otras empresas que nos han dado consejos de cómo empezar y cómo planificar nuestro desarrollo durante esta semana del proyecto para así tener una infraestructura más coherente y unos servicios bien conectados. Lo que me ha gustado durante esta semana fue el hecho de que pudimos hacer contacto con empresas que nos pudieran dar una mejor formación, un feedback de lo que hemos estado haciendo. He aprendido cómo proyectar todos los conocimientos y elementos en los que no me centré antes para desarrollar un sistema mejor implementado para gente que no sea muy técnica o que no tenga los mismos conocimientos que yo. Y ha sido una oportunidad muy interesante de aprender de este dominio que no es el nuestro, colaborar con empresas referentes del sector que nos han dado cobertura y soporte para realizar estas implementaciones y sobre todo también ver y conocer otros mundos de FP que no son propios nuestros, sino colaborar con ellos y aportar nuestra visión de la tecnología para aplicarla a sus necesidades.